Vamos a hablar sobre los nuevos medios y el nuevo ecosistema mediático. Vamos a comprender un poco más allá del conocimiento que hoy es de sentido común acerca de cuáles son las apuestas en Internet y cuáles son las características de los nuevos medios. ¿Por qué se llaman los nuevos medios? Aunque la mayoría de sus contenidos tienen nombres que reconocemos desde mucho antes de que exista Internet. Para iniciar debemos decir que sabemos que en Internet estamos en una red informática global, en la World Wide Web. Eso digamos que es de conocimiento común para todos. ¿Qué está pasando? Y cuando nosotros nos conectamos a esa red informática global, de forma explícita se expresa en un www, en la contracción www. Estamos ingresando a través de un navegador a una red informática global. Y ese navegador era esa puerta para ingresar a Internet, que usualmente se ha graficado, usualmente se han creado iconografías que representan esta red informática global como una red principalmente virtual, una red invisible que conecta el mundo. Pero Internet también es profundamente físico y debemos considerar la característica física de Internet en nuestros repertorios profesionales. Es decir, esa red informática global, esa red de información matemática también es una red profundamente física y está constituida por cables submarinos gigantes, está constituida por poderosos centros de datos que almacenan información, algunos hospedados en Alaska, por ejemplo, que es una nevera natural, otros en el mar. Está constituida por servidores muy poderosos que consumen muchísima energía. Está constituida por satélites que están afuera del planeta y que se comunican y que recaban información de cada uno de los dispositivos celulares. Es decir, Internet es profundamente físico y con el desarrollo de la Internet de las cosas, Internet se sale del navegador y está entonces en los celulares, pero también está en los relojes, está en las pantallas de las neveras, está en los sensores de los hogares, está en los carros. Es decir, Internet es una infraestructura supremamente física y costosa. Pocos objetos en una casa consumen tanto dinero como el recambio permanente de los dispositivos celulares. Es decir, Internet no es una cosa etérea más o menos mágica que ocurre por allá en el espacio. En ese contexto, lo que hoy entendemos como la computación en la nube, todos los desarrollos cloud, es en realidad computación controlada en los servidores de las grandes corporaciones tecnológicas. Es decir, estaríamos en la nube nosotros si creemos que en la computación en la nube es una computación más o menos etérea, como que es una computación muy confiable, en la cual nosotros le descargamos a la nube la responsabilidad de administrar nuestra información sensible. La nube es en realidad poderosísimos servidores de Google, de Amazon, de Facebook, de Microsoft, de IBM y de otras grandes corporaciones tecnológicas del capital virtual. Es decir, Internet es profundamente físico, Internet es profundamente controlado y a través de esa red de informática global opera un protocolo para la transferencia de hipertextos. El HTTP significa, por su expresión en inglés, protocolo para la transferencia de hipertextos. Es un código a través del cual se transfieren en esa red de informática global hipertextos, es decir, textos escritos, textos sonoros, textos audiovisuales. He entendido texto como toda materialidad que por acción de un hombre o por acción del ser humano es portadora de significado. Desde una perspectiva amplia, un árbol en el que una pareja ponga un corazón, pues se vuelve un medio de comunicación que significa algo, que tiene un significado para esa pareja, que puede ser mucho más específico con las iniciales del nombre de cada uno de los dos, y que tiene un sentido para la comunidad que circula alrededor del árbol. Aquí una pareja hizo una marca, convirtió ese árbol en un medio de comunicación. En Internet estamos en un entorno hipertextual donde circulan textos, sonidos, videos, iconos, datos, y esa comunicación se teje a través de un protocolo que se expresa en los navegadores como HTTP.
Existen 5 características cruciales de los nuevos medios. Y una idea central es que cuando hablamos de nuevos medios, es decir, de los medios virtuales, de los medios de las tecnologías de Internet y de la computación, no hablamos nuevos porque sean recientes, aunque lo son. Internet se masifica en 1991, que para la historia humana es un periodo relativamente muy joven, teniendo en cuenta que desde sus inicios la cultura humana ha tenido muchísimos medios de comunicación, considerando como medios de comunicación las vías de transporte, medios de comunicación los silbidos entre personas que viven en el campo, por ejemplo, medios de comunicación las palomas, medios de comunicación el fuego que encendían, las antorchas que encendían en los castillos medievales, medios de comunicación los tambores con los cuales se codificaban significados. Han existido muchísimos medios de comunicación. En medio de toda esa historia, los llamados nuevos medios son medios muy recientes, pero no son nuevos, no les llamamos nuevos porque sean recientes. Les llamamos nuevos porque son medios de otra naturaleza, aunque no lo parezcan, aunque un libro en internet se llame libro, aunque no lo parezca, son medios de otra naturaleza y esa otra naturaleza les da una potencialidad que nunca hemos visto en la historia humana. Y esa potencialidad que va a ser central para nosotros tiene 5 características según Lev Manovich. La primera característica es la representación numérica. Todos los objetos, atención a esto, de los nuevos medios se componen de código digital, de representaciones numéricas. Este código no es visible para el usuario, pero es constitutivo del sistema y esto será crucial para la cultura humana. El byte es la unidad más pequeña de significado en esta representación numérica. Y aquí tenemos la expresión de la palabra Wikipedia. Perdón. Antes no nos importaba mucho esto. Sí, Internet está hecho de representación numérica. Y no le prestamos mucha atención porque se suponía que otros tenían que entenderse con esto. O sea, que esto le importaba a nosotros, unos ingenieros ultra especializados y que más o menos nosotros como comunicadores sociales o como ciudadanos, ciudadanas, poco teníamos que entendernos de esto. Pero el hecho de que no entendamos las implicaciones de las características de una tecnología tan crucial como la tecnología de Internet no nos excluye de sufrir sus efectos y no nos hace exentos de vivir sus consecuencias. Entonces, la representación numérica va a ser central, y cada vez más comprendemos que en Internet todo puede ser construido de forma artificial. Es decir, el auge de la inteligencia artificial, que ya se venía hablando de ella a partir de los años 50, es decir, hace más de medio siglo, y que se ha impulsado gracias a la poderosísima ingesta de datos que hoy pueden hacer los algoritmos a través de las plataformas en las que nosotros interactuamos. Estamos como en unas granjas de clics y cada que nosotros interactuamos estamos alimentando estos bots, hacen que cada vez más estas tecnologías puedan prescindir de la presencia humana porque todo está compuesto de unos y ceros. Y eso, bueno, nos implica, ustedes pueden ver en la parte superior un bot, un robot con una figura humana que está leyendo las noticias. Es un presentador de noticias, pero es un robot. Ustedes pueden ver en la parte inferior un software de inteligencia artificial a través del cual yo he puesto un texto y esta persona, ahora les mostraré un video, esta persona lee un texto que yo le he dado. Yo no sé si esta imagen que vemos acá es la representación de una persona que existe o si es una figura humana creada a través de múltiples composiciones. Pero esta persona lee un texto que yo le doy y yo he creado un video con la misma capacidad con la que puedo enviar un mensaje. Es decir, la promesa de esta empresa es que si yo sé enviar un mensaje, sé crear un video en inteligencia artificial. Hice la prueba para la clase y es verdad. Solamente puse en un formulario un texto y esta empresa me envió un video en el que esta representación de mujer joven lee mi texto. Entonces tenemos que el hecho de que todo esté compuesto de unos y ceros en Internet, los emoticones, los corazones, nuestras expresiones, la música, los videos, las pinturas, las fotografías, hace que todo pueda ser manipulable. Y en este momento Google está ofreciendo sus servicios cloud, que ya sabemos que no son ninguna nube, y esos servicios cloud permiten, por ejemplo, transformar texto a más de 100 voces diferentes de 20 idiomas y viceversa. Es decir, transformar texto a voz a más de 100 voces diferentes. Piensen ustedes en agencias de prensa como France Press o Reuters,
agencias que producen información para medios de todo el mundo. Imagínense cómo podríamos competir nosotros produciendo noticias económicas, sacando los indicadores del día de noticias económicas, contra un software que puede sacar esa información de forma automatizada, el precio del dólar, el comportamiento de la bolsa de Wall Street, el precio del petróleo, hacer noticias y producirlas en tiempo real en más de 100 idiomas y además convertirlas a audio. Es decir, es una diferencia abismal. También extraer información de personas, lugares, eventos y todo lo mencionado en un documento o noticia. Es decir, un algoritmo que pueda rastrear todos los medios del mundo y que pueda extraer esa información y producir noticias para la sección internacional de un medio nacional. ¿Quién compite con la inteligencia artificial? O convertir, por ejemplo, traducciones a múltiples idiomas. Y aquí empezamos a hablar de los comunicadores, de los traductores, de los periodistas, de muchas profesiones que empiezan a sentir que en un entorno eminentemente virtual, donde todo está caracterizado por su representación numérica, la inteligencia artificial puede representar la forma humana, la voz humana, los trazados humanos, la composición humana, y por supuesto que puede sustituir el trabajo humano. Es decir, esa característica de los nuevos medios nos implica de una forma bastante sensible. Y si buena parte de la población no sabe qué es esto, pues nosotros tenemos el deber de saberlo. Por lo menos la responsabilidad ciudadana de saberlo. Una segunda característica de los nuevos medios es la modularidad. La red de informática es completamente modular. Su estructura es fractal. Es decir, los programas de la red de informática pueden estar conformados por caracteres en Word, por píxeles en Photoshop o en las imágenes, por módulos en una página web, por vectores en un programa de ilustración. Pero cada uno de estos elementos opera como una unidad que se acopla, se multiplica y se escala. Es decir, la dimensión fractal hace referencia a que se pueden conservar patrones, fenómenos, hechos en diferentes escalas. Y esto es crucial. A mí me costó un tiempo comprender esto y creo que es uno de los hallazgos que más me ha dado claridad para comprender muchos fenómenos sociales. Es importante que nosotros como comunicadores, como comunicadoras, pensemos en fractal. Pensemos que en Internet una característica clave es fractal. ¿Qué significa esto? Que un patrón puede repetirse a múltiples escalas. En el mundo físico, ¿cómo opera? Una figura geométrica con 4 partes iguales forma un cuadrado. Un cuadrado de 20 centímetros enlazado con 4 cuadrados de 20 centímetros forma a su vez otro cuadrado 4 veces más grande que el primero. Y estos 4 cuadrados, que es 4 veces más grande que el primero, ensamblados con otros 4 cuadrados de la misma medida, forma un cuadrado que es 16 veces más grande que el primero y viceversa. Esta es la dimensión fractal. Ese patrón llamado figura geométrica cuadrada puede tener muchísimas dimensiones. Puede tener muchísimas dimensiones sin afectar su forma cuadrada, sin afectar sus leyes o sus características. Todos los lados tienen la misma extensión. Entonces, hoy notamos, por ejemplo, estas son las estadísticas actualizadas de Internet, que Facebook tiene 2.611 millones de usuarios. Un país como Colombia tiene 47 millones de personas. Facebook tiene 2.600 millones de personas con sus perfiles de usuarios. Twitter tiene 365 millones y hoy ayer se vendieron 657.000 tabletas. La dimensión fractal implica comprender que una característica que sea a escala micro puede replicarse a escala macro. Y entonces entendemos que en un entorno de desinformación donde Facebook comercializa nuestras interacciones, el hecho de que Facebook le pague a medios verificadores de información para que hagan fact-checking, por ejemplo acá en Colombia lo hace Colombia Check, si Facebook puede contar que está pagando para que se verifique información. Y Colombia Check puede verificar en una semana 25 notas que circulan en Facebook. Pero resulta que Facebook tiene en Colombia 20 millones de usuarios. Eso significa que lo que es una característica de todo el sistema, permitir la desinformación, permitir que cualquier persona diga cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier estado emocional, generando una polarización brutal y afectando de forma decisiva a la democracia, pues la respuesta a eso que muestra Facebook, como estamos haciendo cosas, solamente incide en una dimensión micro, por acá, en la parte más ínfima del sistema, donde
Hay unas pequeñas interacciones, Colombia Check hace lo que puede, pero es todo el sistema el que tiene en su dimensión fractal un ecosistema de desinformación alentado por la misma plataforma. En el momento en que un diseñador crea un dispositivo que permite la navegación scroll en Instagram, no debe pensar en el tiempo que un usuario dedica a navegar de forma activa en ese scroll, que puede ser 1 hora diaria, sino que debe pensar que si Facebook tiene 2.600 millones de personas y el promedio de uso de Facebook es 1 hora diaria, estamos hablando de un consumo de 2.600 millones de horas al día humanas que se están yendo por el fregadero del scroll de Facebook. Es necesario pensar en fractal para comprender las consecuencias y los efectos de un fenómeno puntual en múltiples escalas. Entonces pensemos la desinformación, la automatización, la polarización, la productividad artificial y su efecto en la desempleabilidad humana en múltiples escalas. Aquí podemos ver que todo en Internet está compuesto de módulos. Por ejemplo, la página web de Ciudad Vaga, en alusión e incoherencia con su estilo, pues tiene compuesta un logo que está caído, irregular, como si se hubiera caído. Pero subyace para hacer esto que se ve como tan espontáneo, realmente hicimos esto. Un sistema muy juicioso de retículas y módulos. Es decir, todo en Internet es absolutamente modular. La representación de ese sistema es compleja. Compleja no significa complicación, significa tejida en conjunto. Esta es una representación, estas no son las meninas de Diego Velázquez, esta es una representación digital de las meninas de Diego Velázquez, una obra importante del barroco español. Y esta obra es muy importante porque tematiza, representa el objeto mismo de la obra. Esta es una obra en la que el pintor Diego Velázquez logra hacer una metapintura, una obra que tematiza la realización de una obra, una pintura que tematiza la realización de una pintura y logra poner en evidencia lo que se considera en el teatro la cuarta pared. Aquí tenemos una pared, acá tenemos otra pared, aquí imaginamos que hay otra pared y esa pared, que es la que está del lado de nosotros, queda reflejada en este espejo, donde suponemos nosotros que están los padres de las meninas. Entonces tenemos una representación compleja en el siglo XVII, donde Diego Velázquez hace una metapintura, una pintura que tematiza la creación de una pintura, donde él se autorrepresenta, esta es como una selfie pictórica, y donde él logra plasmar la cuarta pared. Esa pared que aparentemente nunca podía quedar en la pintura, que es el lugar que ocupamos nosotros frente a la imagen. Bueno, esta representación digital es un sistema complejo, es un sistema tejido en conjunto. A diferentes escalas en Internet, los elementos simples como los píxeles o los caracteres o las palabras se acoplan formando significados mayores, significados de conjunto que se vuelven unidades múltiples. Complejidad viene de complexus, lo que está tejido en conjunto. En Internet, el píxel, unidad discreta, unidad manejable, se vuelve un ellos, un macro significado. Ese macro significado es, en este caso, representación virtual de la obra pictórica Las Meninas de Diego Velázquez. Se logra ese ensamble a través de la unión de millones de píxeles y la posibilidad de modificar de forma controlada cada uno de esos millones de píxeles. Noten que yo le he hecho una ampliación muy robusta a esta imagen. He hecho una super ampliación y puedo identificar un píxel. Y noten que cada uno de esos píxeles tiene una información. De hecho, tiene 4 informaciones. En términos de la línea de colores RGB, tiene estos códigos 78471. En términos de la línea de colores CMYK, tiene estos códigos para entorno digital y para impresión. Y tiene otras gamas cromáticas. Entonces noten que yo puedo coger este color y manipularlo, puedo aplicarlo en otro entorno y tengo entonces un ensamble de millones de píxeles, cientos de millones de píxeles ensamblados de una forma que permiten conformar esta imagen y que pueden ser manipulables uno a uno. Y eso le da un poder a la Internet impresionante que no estaba previamente en la cultura humana. Ahora, una tercera característica de los nuevos medios es la automatización. Existen interacciones entre agentes informáticos
con otros agentes informáticos y con agentes humanos. En la Internet 2.0, que es una Internet en la que ya las personas pueden interactuar con agentes informáticos, yo creé páginas en la Internet que se llamaba La Internet. Eran páginas que eran como fotografías fragmentadas en las que subíamos los contenidos y las personas para poder publicar algo se comunicaban con nosotros. Toda la comunicación estaba mediada por agentes humanos. A mi correo llegaban la información de los formularios y yo respondía. En la Internet 2.0 se crean formularios cuya información va a tablas, a bases de datos en la parte trasera de las plataformas y se pueden programar para que suscriban a un usuario a una cuenta a un boletín informativo del medio sin que esté mediando un agente humano, siempre y cuando se cumplan unos criterios, incluya una dirección de correo, un nombre, etcétera, unos campos obligatorios que se activan con color rojo, una contraseña, etcétera. Pero ya estamos hablando de una información entre un agente humano llamado usuario ciudadano y un agente informático que se expresa a través de una base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, el portal de contratación del Estado en el cual nosotros podemos consultar contratos y nosotros le hacemos consultas a un agente informático. Y aquí tenemos el sistema de operación del Machine Learning, que es las máquinas de aprendizaje, de autoaprendizaje de la inteligencia artificial, que operan mediante la recaudación de datos, una ingesta muy poderosa de datos. Todo el tiempo nosotros le estamos entregando datos a los algoritmos y a las plataformas. Ellos se entrenan esos datos, manipulan esos datos, se entrenan con ellos, luego evalúan la fiabilidad de sus análisis y posteriormente hacen predicciones. Y esas predicciones se vuelven listas de recomendación en YouTube. Esas predicciones de gusto se vuelven listas de libros en Amazon, se vuelven recomendaciones en Facebook, y esto sumado a un sistema de vigilancia y de inspección de nuestra voz y de nuestras interacciones, pues se vuelve un sistema de control muy eficiente para el mercado, ¿no?, de bienes en Internet. Todo puede operar de una forma automática, incluso esta fotografía que tomé en La Guajira. Cuando vengo y la abro en Photoshop, pues el sistema me da la opción de generarle un color automático, de balancear automáticamente su contraste, automáticamente su tono y su color. Y esto aplica para muchos procesos, traducciones, cálculos complejos. Una cuarta característica es la variabilidad o mutabilidad. En Internet se pueden crear distintas visualizaciones de contenidos a partir de los mismos datos. Es decir, con los mismos datos podemos crear diferentes presentaciones en Internet. La escalabilidad opera como principio de variabilidad. Vemos páginas adaptativas, plantillas y menús personalizados. Una quinta característica es la transcodificación. El código informático hace conexión con los códigos de la cultura para mimetizarse y para disminuir la resistencia. Pasamos de un sistema profundo compuesto por unos y ceros a lenguajes de programación como HTML, como PHP, como JavaScript, como Python, como Java, múltiples sistemas, lenguajes de programación que transcodifican esos unos y ceros en sentencias, en instrucciones, en funciones, y estos a su vez son transcodificados en entornos visuales que conectan con la cultura humana, con la tipografía clásica. Para vender, por ejemplo, códigos que contengan texto, pues se crean representaciones gráficas de las bibliotecas con muchísima fidelidad. Noten que a este diseño, donde hay libros digitales, pues le crean efectos de profundidad, volumen, textura, sombra, relieve, para disminuir la resistencia de las personas y para que las personas compren un archivo digital de unos y ceros como si estuvieran comprando un libro físico. La diferencia es que yo hoy puedo leer un libro de hace 100 años, pero no puedo leer un archivo, un libro digital que esté guardado en una unidad de 3,5 porque la tecnología genera una obsolescencia y ya los disquetes son imposibles de leer. Posteriormente los CDs se van haciendo cada vez más obsoletos. Entonces, aunque parezcan la misma cosa, son otra naturaleza. Esta transcodificación opera mediante una composición metafórica atendida con muchísimo cuidado por los programadores. En este caso tenemos una revista en una plataforma que semeja a la revista física del Malpensante, y noten esto que en el entorno físico puede parecer, noten que este es parece como un error,
y es la simulación de la sombra o del rebote de luz que generaría el lomo de la revista física. Esto, que parece un error, es diseñado intencionalmente para que la persona sienta que está en algo muy similar a una revista física y pague por este lenguaje de programación. Igual en Photoshop con pinceles, por ejemplo, con grosores, con texturas que semejan los pinceles físicos. Esta transcodificación va a ser muy eficiente para conectar con las personas. El texto en el ciberespacio entonces es un texto rizomático, quiere decir un texto raizal, que puede estar compuesto por páginas web y por portales. Los portales contienen a su vez páginas web, como Facebook, que contiene páginas de las personas, como Twitter, que contiene páginas de las personas, y esas páginas tienen hipertextos literarios, sonoros, gráficos, audiovisuales. Cuando entramos a Facebook vemos un portal con muchas páginas, fanpage, grupos, páginas personales, vemos ESPN con páginas por países, pero subyace a todo ese sistema un conjunto rizomático, raizal, compuesto por hipertextos, de vínculos entre portales y páginas, y no se alcanza a divisar en su totalidad porque ese sistema raizal es dinámico y eso hace que yo cada que pongo un enlace en Facebook pues estoy alimentando ese sistema dinámico de conexiones entre hipertextos. Entonces, esas características de los nuevos medios que se parecen a los medios anteriores, a la tecnología, previos a la tecnología de la computación y la Internet, han generado crisis del modelo de negocios en el periodismo, porque medios que no se presentaban como medios, como Google, que decía inicialmente yo soy un buscador, como Facebook, que decía inicialmente yo solo soy un foro público, pues han captado la publicidad que sostenía el modelo de negocios de la comunicación, el periodismo tradicional. No es casualidad que hoy en el siglo XXI, con toda la tecnología y el abaratamiento de los sistemas de reproducción de video, estamos viendo Betty la Fea, estamos viendo Pasión de Gavilanes en los canales más poderosos del país. Crisis del modelo de negocios. Las agencias de publicidad han mandado sus dineros a las grandes plataformas transnacionales que no tributan casi nada en Colombia. Migración de periodistas del entorno físico al digital. Transformación del concepto de periódico, porque en un entorno en el que se puede publicar en cualquier momento y en cualquier lugar, esa característica de la dimensión física que era la periodicidad, pues se vuelve mucho más inestable, mucho más dinámica, se puede publicar en cualquier momento. Transformación del concepto de historia periodística, en la cual se incluye el contexto, los insumos, la inmersión, el proceso de creación o el making of, el dejar ver cómo se hace la historia, las tecnologías como historia periodística, los formatos como elementos de la historia periodística, la emergencia de medios híbridos como Wikileaks, una plataforma que filtra información, que publica directamente, pero que conecta con otros medios para que tomen esa información y la hagan llegar a las personas. Medios agregadores de contenidos como Pulso en Colombia, que toman y hacen una selección de las noticias del país y hacen una curaduría de esos contenidos sin ser ellos los productores de esos contenidos. Nuevos criterios para la producción y visualización de contenidos, como las visitas, como el like, como el nivel de impacto. Y nuevos desarrollos como los desarrollos crowdsourcing, el trabajar con multitudes para hacer investigación, la narrativa transmedia y la big data. Es decir, estamos en un entorno en el que los medios, así se llamen libro, así se llame revista digital, así se llame fotografía, son otra cosa. Y esa otra cosa le da unas propiedades fractales y les da unas propiedades de manipulación que son bastante significativas en su impacto para la cultura humana. Hoy tenemos entonces un nuevo ecosistema virtual en el cual están interactuando las tecnologías, las estéticas como los memes, como los GIF, las escrituras como las del microblogging, los procesos de conocimiento como Coursera, los entornos políticos como las movilizaciones jalonadas por redes virtuales, las mediaciones sociales como los influenciadores y medios tradicionales como El Tiempo, Semana, El Espectador, interactuando de forma muy dinámica en esa red global. Es decir, en un entorno de convergencia, todo está licuado con todo. Recomendaciones para nosotros. Clave para ustedes y me tomó un tiempo comprenderlo y ahora lo aplico y me ayuda muchísimo para participar de análisis, de foros, de debates, para escribir artículos. Piense en fractal, piense en fractal. Es decir, no piense en fenómenos aislados, piense en fractal. Piense en las implicaciones que puede tener un hecho, un fenómeno, un gesto en diferentes escalas, de forma fractal.
Diseñe de forma modular. Si usted fue y cubrió una protesta, una marcha y se quedó 6 horas, entienda que un video de 2 horas, 3 horas no estará conectado con la sensibilidad y con los tiempos de lectura y de apreciación de las personas en Internet. Cree ensambles y cree ensambles humanos, trabajo colaborativo, trabajo en equipos. Cree ensambles tecnohumanos. Aproveche de forma creativa las tecnologías, haga desvíos en los usos, emplee los desarrollos de la inteligencia artificial para desarrollar tecnologías sociales. Cree ensambles tecnohumanos y cree ensambles ecohumanos. Conéctese con el entorno, así haya nacido en una unidad residencial, así haya viva en un cuarto piso, recuerde que usted pertenece a la tierra y que usted tiene una relación directa con el medio ambiente. Considere la automatización con responsabilidad, es decir, ni considere la automatización como el fin de la humanidad, pero tampoco abrace la automatización como si fuera la liberación del ser humano, porque al final terminamos liberados de todo, incluso de la necesidad o de la posibilidad de trabajar. Estime los posibles efectos imprevistos de las tecnologías en su toma de decisiones. Si yo diseño un gesto que hace que la gente emplee un mínimo esfuerzo y solamente tenga que desplazar su pulgar hacia abajo para obtener contenidos y siempre le voy a dar la posibilidad a ese cerebro de tener algo nuevo y el cerebro se alimenta de novedad, pues lograré que esa persona sea muy consumidora de mi plataforma. Pero si tengo 2.000 millones de personas, pues estaré desperdiciando millones de horas humanas. Ejerza el pensamiento crítico, es decir, suspenda los juicios de valor, no se sume sin reflexión hacia los fenómenos de masas, hacia los linchamientos virtuales, hacia las redes masivas de indignación, reflexione, suspenda los juicios de valor, no replique cadenas en WhatsApp, rompa las cadenas y piense, dude, reflexione y trate de pensar por sí mismo, por sí misma, es decir, conserve un sano escepticismo porque hemos pasado de una era de la información a una era de la desinformación. Recuerde que lo importante no son los hechos, en sí lo importante no son los hechos. Lo importante es la dimensión humana implicada en los hechos. Y no cree para dispositivos, cree para las personas. Si usted va a hacer una adaptación para el celular es porque muchas personas van a ir al celular, pero no está creando principalmente para el celular. Profe, ¿Sí? esta presentación nos la puedes compartir porque estaba